¿Puede Dios salvar a todas las personas, sin excepción? La respuesta podría sorprenderte. A lo largo de la Biblia vemos que el amor de Dios es inmenso y su poder es ilimitado. Pero también encontramos advertencias sobre ciertos individuos a los que ni Dios mismo puede salvar. Suena impactante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso no pueda salvar a alguien? En este video exploraremos 7 grupos de personas que Dios no puede salvar según las Escrituras. Quédate con nosotros, porque al final te revelaremos cuál es el factor decisivo que vuelve a estas personas imposibles de salvar. Una verdad que podría cambiar tu forma de ver la fe. Imagina por un momento que estás enfermo y un médico ofrece la cura, pero tú te niegas a tomarla. ¿De quién sería la culpa si la enfermedad gana? De forma similar, Dios ofrece salvación a la humanidad, pero no todos quieren aceptarla. Cada uno de estos 7 grupos representa a personas que, por diferentes razones, rechazan o bloquean la única salvación que Dios ofrece. A medida que avancemos, pregúntate sinceramente, ¿podría yo estar en alguno de estos grupos sin darme cuenta? Tal vez descubras algo importante sobre tu vida espiritual. Vamos a descubrir juntos cuáles son estos grupos y qué dice la palabra de Dios al respecto. Comenzamos con el grupo más evidente: los incrédulos, aquellos que simplemente no quieren creer. ¿Puede Dios salvar a alguien que no cree en Él? Jesús enseñó claramente que la fe es esencial para la salvación. En Juan 3:18 se nos dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es una declaración fuerte. Quien rehúsa creer en Jesús se condena a sí mismo. Dios ofrece el regalo de la vida eterna, pero como cualquier regalo, debe ser aceptado. Piensa en Tomás, el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús hasta ver pruebas. Jesús le mostró misericordia y evidencias, pero también dijo: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La incredulidad cierra la puerta a la gracia. No es que a Dios le falte poder para salvar a un ateo o escéptico. Es que Dios respeta la decisión humana. Si alguien insiste en rechazar la verdad y la luz, Dios no lo forzará a entrar en el cielo contra su voluntad. La Biblia advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. Imaginemos a una persona que toda su vida oye el mensaje de salvación, pero responde: «No lo creo, no lo necesito». Aunque Dios lo ame profundamente, mientras esa persona permanezca en incredulidad voluntaria, Dios no puede salvarla porque Él no pasa por encima de nuestra libre elección. Ahora bien, ¿qué pasa si un incrédulo cambia? Si en algún momento abre su corazón y cree, deja automáticamente de ser incrédulo y Dios con gusto lo salva. Un ejemplo bíblico es el ladrón en la cruz. Al principio ambos criminales se burlaban de Jesús, pero luego uno de ellos creyó y le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le aseguró que estaría con él en el paraíso. El otro ladrón murió en su incredulidad y se perdió. 2 hombres en la misma situación, uno salvado por creer en el último momento y el otro perdido por persistir en su incredulidad. La diferencia fue la fe. Así que el primer grupo es claro: Dios no puede salvar a quien se niega a creer. Pero, ¿qué hay de los que sí creen en algo, pero no en la verdad? Existe otro grupo de personas muy religiosas y sinceras, pero que dirigen su fe por caminos equivocados. Veamos el siguiente grupo: los que buscan otros medios de salvación. ¿Será posible que alguien busque la salvación con todo su corazón y aún así no pueda ser salvo? Lamentablemente sí. Este segundo grupo está formado por quienes intentan salvarse por otros medios distintos a Jesucristo. Aquí encontramos a personas que ponen su confianza en religiones, filosofías o esfuerzos humanos para alcanzar a Dios.
Algunos dicen, no importa en qué creas, todas las religiones llevan a Dios. O, si hago más bien que mal, Dios me aceptará. Son sinceros, quizás, pero puedes ser sinceramente equivocado. La Biblia es contundente al respecto. Solo hay un camino al Padre. Jesús declaró en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 reafirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Imagina a alguien escalando una montaña por una ruta incorrecta. Aunque se esfuerce mucho, no llegará a la cima deseada si tomó el camino equivocado. De igual modo, quien busca la salvación en cualquier otro lugar que no sea Cristo, no la hallará. Un ejemplo histórico es el apóstol Pablo antes de conocer a Jesús. Era extremadamente religioso, cumplía con todas las normas de su tradición, pensando que así sería justo ante Dios. Sin embargo, después escribió que todo ese esfuerzo sin Cristo era como basura, comparado con la excelencia de conocer a Jesús. Pablo tuvo que rendir su confianza en sus obras y aceptar la gracia de Dios. Hay personas hoy que creen que la moralidad, la ciencia, la meditación, la energía universal o incluso la devoción a ciertos santos y rituales les salvarán. Otros confían en actos de caridad, en su propia disciplina o conocimiento para ganarse el cielo. Por más devoción y empeño que pongan, si dejan a Jesucristo fuera del proceso, están construyendo sobre arena. Efesios 2:8-9 explica que por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no es por nosotros mismos, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no significa que hacer buenas obras o buscar la verdad sea malo. Al contrario, son cosas valiosas. Pero ninguna obra humana puede pagar la deuda del pecado. Ninguna filosofía humana puede reparar nuestra comunión con Dios, excepto la solución que Dios mismo dio, la cruz de Cristo. Si alguien rechaza ese único puente, Dios no puede salvarlo porque no existe otro camino alternativo. Esta idea puede sonar exclusiva o dura, pero en realidad es Dios poniendo un único puente firme para salvarnos, en lugar de dejarnos probar rutas que terminan en un abismo. Si alguien insiste en cruzar el abismo por donde no hay puente, inevitablemente caerá. Así de simple. Entonces ya hemos visto a los incrédulos y a quienes buscan salvarse por otros medios. Pero hay otro grupo más sutil y, tristemente, muy común incluso entre comunidades de fe. Hablamos de personas que sí creen en Dios, pero cuya vida es una contradicción. Veamos de qué se trata. Los hipócritas. ¿Has escuchado a gente decir que no va a la iglesia porque está llena de hipócritas? La hipocresía ha sido una piedra de tropiezo desde tiempos antiguos. En este grupo están quienes fingen una fe que en el fondo no viven ni creen. Son los que profesan a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él. Jesús tuvo palabras muy duras contra los hipócritas, especialmente los líderes religiosos de su época. Los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían piadosos, pero por dentro estaban llenos de maldad. Un hipócrita puede engañar a sus amigos, a su familia o a su congregación, pero no puede engañar a Dios. Mateo 7:21 advierte: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto significa que de nada sirve aparentar espiritualidad o conocer la jerga religiosa si nuestras acciones niegan nuestra fe. Tito 1:16 describe a ciertas personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Puede Dios salvar a alguien que vive en la mentira, pretendiendo ser seguidor de Cristo mientras su vida demuestra lo contrario? La triste realidad es que no, mientras permanezca en esa doble vida. Para ser salvo, se requiere una fe genuina,
no una actuación vacía. Pensemos en Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, incluso realizó milagros junto con los demás discípulos. Pero su corazón nunca fue entregado de verdad. Él robaba del dinero colectivo y finalmente traicionó a Jesús con un beso hipócrita. Podemos decir que Judas estuvo tan cerca de la fuente de salvación y aún así se perdió por su falsedad y ambición. Su ejemplo nos enseña que estar físicamente cerca de lo sagrado o aparentar devoción no salva a nadie. Dios pide sinceridad y arrepentimiento real. La hipocresía a veces nace del miedo o la presión social. Gente que asiste a actividades religiosas porque así debe ser, pero sin un encuentro auténtico con Dios. También puede venir del orgullo, querer quedar bien con todos, ser visto como buena persona, sin rendir el corazón a Cristo. Es posible engañarse a uno mismo por un tiempo, pero al final Dios conoce quiénes son realmente suyos. Jesús dijo que en el día final muchos le dirán: «Señor, en tu nombre hicimos milagros», y Él les responderá: «Nunca os conocí». Qué palabras tan terribles para quienes vivieron una fe falsa. La buena noticia es que nadie está obligado a seguir siendo un hipócrita. La solución es quitarse la máscara, confesar la verdad a Dios y a uno mismo, y buscar una relación auténtica con Él. Si uno deja de fingir y se humilla, Dios puede salvarlo. El problema es que, mientras la persona persista en la hipocresía, está rechazando la verdad, y Dios no puede otorgar salvación a una mentira. Dios es verdad y quiere verdad en lo íntimo de cada ser. Habiendo visto la hipocresía, pensemos ahora en otro problema relacionado. Aquellos que creen que no necesitan ser salvados porque ellos mismos se consideran justos. Este grupo es diferente de los hipócritas, pero igualmente peligroso. Pasemos al siguiente punto: los que se justifican a sí mismos. Aquí hablamos de las personas autosuficientes en lo moral o espiritual. Los que piensan: yo soy buena persona, no hago mal a nadie, ¿por qué Dios no habría de aceptarme? En otras palabras, confían en su propia justicia y no ven su necesidad de la gracia de Dios. Este grupo puede incluir a gente religiosa que se siente muy cumplidora de normas, o a gente secular que cree que por vivir decentemente ya tiene el cielo ganado. El problema es el orgullo espiritual o moral. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si negamos nuestra condición de pecadores, nos engañamos a nosotros mismos. Jesús contó una parábola perfecta para ilustrar esto: la del fariseo y el cobrador de impuestos, o publicano, que fueron a orar al templo. El fariseo oraba jactándose: «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo». En cambio, el publicano ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús dijo que el humilde publicano volvió a casa justificado ante Dios, y no así el fariseo. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este relato muestra que Dios no puede salvar al que no reconoce su necesidad de ser salvado. Si alguien cree que no tiene pecado o que es suficientemente bueno por sí mismo, en esencia está diciendo que la cruz de Cristo no le hace falta. ¡Qué error tan grande! Romanos 10:3 señala acerca de ciertos israelitas que, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto sigue pasando hoy, cuando el ser humano establece su propio estándar de justicia y se compara con otros pensando: soy mejor que fulano, nunca he matado a nadie. Está pasando por alto que el estándar de Dios es la perfección, una perfección que ninguno de nosotros puede alcanzar por sí solo.
Por eso necesitamos la justicia de Cristo, no la nuestra. Isaías 64:6 declara que nuestras justicias son como trapos de inmundicia frente a Dios. Aunque hagamos muchas obras buenas, ninguna cantidad de buenas obras puede borrar un solo pecado. Solo la sangre de Jesús puede limpiarnos. Entonces, ¿qué impide a Dios salvar al que se cree justo por sí mismo? Su orgullo y negación de la realidad. Dios no puede perdonar a quien no pide perdón. Dios no puede sanar a quien insiste en decir que está sano, ¿cierto? Es hasta que admitimos, Señor, estoy perdido, sálvame, que la gracia entra en acción. Por eso Jesús comenzó su primer sermón diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son quienes reconocen su pobreza interior y su necesidad de Dios. A esos es fácil salvarlos porque piden ayuda. Pero los que van por la vida creyendo que por su propia bondad van a negociar con Dios su entrada al cielo, se llevarán una sorpresa amarga. La buena noticia es que muchos autojustificados, tarde o temprano, enfrentan su realidad. A veces una dificultad, un fracaso moral o una crisis de conciencia les hace ver que no eran tan fuertes ni tan buenos como pensaban, y entonces claman a Dios. Mientras haya vida, un orgulloso puede humillarse y ser salvo. Lo que Dios no puede hacer es obligar a un orgulloso a arrepentirse. Ese paso debe darlo la persona. Ya hemos cubierto 4 grupos: incrédulos, buscadores de otros caminos, hipócritas y autojustificados. Cada uno en el fondo está rechazando la gracia de Dios de algún modo. Los siguientes 3 grupos son igualmente serios y quizá aún más estremecedores. El 5.º grupo involucra un pecado declarado como imperdonable. ¿Sabes de cuál se trata? Vamos a verlo. Los blasfemos contra el Espíritu Santo. La misma Biblia que nos muestra la infinita misericordia de Dios nos habla de un pecado que no será perdonado jamás: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estas fueron palabras de Jesús registradas en Mateo 12:31-32. Dijo Jesús: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Añadió que si alguien habla contra el Hijo del Hombre, es decir, contra él mismo, aun eso puede ser perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es una afirmación solemne y un tanto misteriosa que ha preocupado a muchos a través de la historia. ¿Qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Lo habré cometido yo sin darme cuenta? Veamos el contexto. Jesús dijo esto cuando algunos fariseos, al ver los milagros hechos por el poder del Espíritu de Dios, los atribuyeron maliciosamente al poder de Satanás. En otras palabras, vieron la obra buena y clara del Espíritu Santo y la llamaron obra del diablo. Era una postura de rebeldía extrema, de cerrar los ojos a la luz y preferir decir que la luz es oscuridad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es resistir y ultrajar de forma definitiva la acción del Espíritu que nos llama al arrepentimiento. Es como romper el único salvavidas que se nos lanza. Si el Espíritu Santo es quien convence de pecado y nos guía a la verdad, y una persona persistentemente lo rechaza, lo insulta, lo expulsa de su vida, entonces se queda sin posibilidad de arrepentimiento. No es que Dios no tenga poder para perdonar ese pecado, sino que la misma persona ha bloqueado la vía por la que podría llegar el perdón. Es una línea que se cruza en el corazón humano donde ya no hay disposición a arrepentirse. Pensemos en un ejemplo moderno. Imagina a alguien que no solo deja de creer, sino que públicamente se burla de Dios, ridiculiza la obra del Espíritu en las personas y hasta en su lecho de muerte escupe maldiciones contra Dios. Es una imagen muy trágica, pero real en ciertos casos.
Esa persona se ha encerrado en un rechazo total. Dios respeta la decisión final del corazón humano. Si hasta el último aliento alguien desprecia al Espíritu de gracia que lo invita a la salvación, entonces ya no queda remedio. Hebreos 10:26 advierte que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si alguien desprecia el único sacrificio de Cristo que puede limpiarlo, ¿qué más se puede hacer? No hay otro sacrificio, no hay plan B. Ahora es importante aclarar algo. Muchas personas sensibles se angustian pensando, ¿y si yo cometí la blasfemia contra el Espíritu y ya no tengo perdón? Si tú estás preocupado por eso, es señal de que no lo has cometido, porque alguien que verdaderamente blasfema contra el Espíritu tiene el corazón tan endurecido que ya ni le importa. Si aún sientes la convicción en tu interior y te duele haber ofendido a Dios, todavía hay esperanza, porque significa que el Espíritu sigue obrando en ti. Ese pasaje es más una llamada de atención severa a no jugar con fuego, a no atribuir a lo maligno lo que es de Dios y a no resistir persistentemente la voz divina en tu corazón. Mientras haya humildad y deseo de buscar a Dios, cualquier pecado puede ser perdonado al que se arrepiente sinceramente. La primera carta de Juan nos asegura que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Notemos que la Escritura dice todo pecado. Por lo tanto, ningún pecado queda fuera del alcance del perdón de Dios, excepto aquel que la persona no quiere llevar a Cristo para ser limpiado. Por lo tanto, Dios no puede salvar a quien se endurece hasta el punto de rechazar permanentemente al Espíritu Santo, porque esa persona nunca llegará a arrepentirse ni a pedir perdón. Es una línea terrible a la que nadie debería llegar. Si sientes aunque sea un poco de arrepentimiento o anhelo de Dios, aún no estás en ese punto sin retorno. Hoy es día de gracia, pero cuidado con jugar con las cosas sagradas, porque el corazón se puede volver cada vez más insensible. Pasemos ahora al sexto grupo, relacionado con este. Si la blasfemia contra el Espíritu es un rechazo definitivo, hay otro término bíblico para quienes, habiendo conocido el camino de Dios, luego lo abandonan por completo. Hablamos de los apóstatas. La palabra apóstata quizá no la escuches todos los días. Se refiere a la persona que, habiendo abrazado la fe en Dios, luego renuncia a ella conscientemente y se aleja deliberadamente. No estamos hablando de alguien que deja de ir a una iglesia por un tiempo, pero aún cree, ni de alguien que comete errores, pero se arrepiente. Nos referimos a casos en que una persona que afirmaba ser cristiana ahora rechaza abiertamente a Cristo, niega la fe que antes defendía e incluso puede volverse enemiga de sus antiguas creencias. Es una situación muy triste y peligrosa. La Biblia nos da advertencias solemnes sobre la apostasía. En Hebreos 6, 4-6, leemos que es imposible renovar otra vez para arrepentimiento a los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego cayeron, es decir, se apartaron completamente, ya que clavan de nuevo en la cruz al Hijo de Dios y lo exponen a burla. Son palabras duras que indican que llegar a ese estado es prácticamente entrar en un callejón sin salida espiritual. 2 Pedro 2:21 agrega que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Quien vuelve atrás después de conocer a Jesús, endurece tanto su corazón que es muy difícil que vuelvan a arrepentirse. Es similar al caso anterior. La persona ha cerrado la puerta desde adentro. ¿Conoces algún caso así? En tiempos recientes se han dado casos notables de líderes o artistas que antes se identificaban como cristianos y luego anunciaron públicamente
que abandonaban la fe. Eso causa confusión en muchos. La gente se pregunta, ¿perdió su salvación? ¿Alguna vez fue salvo realmente? Solo Dios conoce el corazón de cada uno. 1 Juan 2:19 dice que algunos que se apartan realmente no eran de nosotros desde el principio, porque si lo hubieran sido, habrían permanecido. Es decir, a veces la apostasía demuestra que la conversión nunca fue genuina. Otras veces, puede tratarse de alguien que sí tuvo un encuentro real, pero se enfrió, se dejó engañar o herir, y poco a poco se amargó y dio la espalda totalmente. De cualquier modo, mientras esa persona persevere en negar a Cristo, no haya su forma de salvarla, pues está rechazando al único Salvador. Imagina un barco de rescate que encuentra a un náufrago. Al principio el náufrago sube al barco agradecido de ser salvado, pero a mitad del viaje, de pronto cambia de parecer. Se convence de que no necesita ayuda o de que el capitán del barco es malo y se lanza de nuevo al mar en medio de la tormenta. Esa sería una imagen de la apostasía, abandonar voluntariamente la salvación ofrecida. ¿Qué puede hacer Dios en tal caso? Dios sigue amando a esa persona y extendiendo su mano, pero no suele violar la decisión humana. Si la persona salta por la borda, Dios no la forzará a volver. Es estremecedor pensar que alguien llegue a ese punto, pero la advertencia está en la Biblia para que nos mantengamos firmes y humildes. ¿Significa esto que si un creyente se aleja por un tiempo, ya no puede volver jamás? No exactamente. Muchos cristianos pueden tener crisis de fe o alejamientos temporales, y luego, al recapacitar, regresan como el hijo pródigo, volvió a la casa del Padre. Ese no es el caso de la apostasía final de la que hablamos. La apostasía es más bien morir rechazando a Cristo después de haber conocido su verdad. Mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Un apóstata de corazón endurecido, sin embargo, casi nunca querrá arrepentirse. Por eso se dice que Dios no puede salvarlo, porque Él no desea ser salvado. Esto nos lleva al último grupo de nuestra lista, uno definitivo que ya no tiene marcha atrás. Presta mucha atención, porque es un recordatorio para todos nosotros sobre la urgencia de la salvación. Llegamos al grupo final. Los muertos, es decir, las personas que han dejado esta vida sin haber aceptado la salvación de Dios. ¿Por qué decimos que Dios no puede salvarlos? Porque según la Biblia, el tiempo de decidir es mientras estamos vivos. Después de la muerte, viene el juicio. No hay segundas oportunidades para buscar salvación. Hebreos 9:27 enseña que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso descarta ideas como la reencarnación, la creencia de volver a vivir otra vida para, supuestamente, mejorar, o la noción de un limbo donde las almas tengan otra chance. También contradice la idea de que podamos cambiar el destino de un difunto mediante oraciones o rituales después de su muerte. Una vez que alguien muere habiendo rechazado a Cristo, su situación eterna queda sellada. Esto puede sonar duro, pero en realidad es justo. Piensa en las muchas oportunidades que Dios da en vida, días, años, incluso décadas para arrepentirnos, para buscar la verdad, para escuchar el Evangelio. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia dura lo que nuestra vida terrenal dure. Cuando ésta termina, terminan las invitaciones. Jesús ilustró esto con la historia del hombre rico y Lázaro, relatada en Lucas 16, 19, 31. El rico vivió indiferente a Dios y a los demás, y tras su muerte se encontró en un lugar de tormento. Desde allí clamó por alivio y por advertir a sus hermanos vivos, pero la respuesta desde el cielo fue clara. Había un gran abismo que nadie podía cruzar de una parte a otra. Era demasiado tarde para él.
Sus decisiones en vida ya habían fijado su destino. Ese relato nos enseña que no debemos posponer la decisión de reconciliarnos con Dios. Mucha gente piensa, algún día más adelante me pondré a cuentas con Dios. Ahora quiero disfrutar la vida a mi manera. Lamentablemente, ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. Cada día vemos personas que inesperadamente parten de este mundo. La muerte puede llegar sin aviso. Por eso 2 Corintios 6, 2 declara: ahora es el día de salvación. Después de la muerte, no habrá altar de arrepentimiento. Ya no se podrá cambiar de equipo. Dios respetará para siempre la elección que hicimos en la tierra. ¿Quiere decir esto que Dios no tiene poder más allá de la tumba? Recordemos, Dios es todopoderoso, pero Él ha establecido un orden y ha dado al ser humano la dignidad de la decisión. Dios podría forzarnos a todos a salvarnos, pero entonces no seríamos criaturas libres capaces de amar. Así que Él nos da la vida y las oportunidades necesarias, nos suplica que elijamos la vida, pero si alguien muere habiendo rechazado la gracia, Dios confirma esa elección en la eternidad. No es falta de amor de Dios. De hecho, es respetar hasta el final lo que la persona decidió respecto a Él. En ese sentido solemne, decimos que Dios no puede salvar a los muertos que murieron en sus pecados. Todo esto no es para infundir un miedo sin esperanza, sino para despertar urgencia. Si me estás escuchando hoy, es porque estás vivo. Aún puedes acercarte a Dios. Ninguno de los grupos anteriores tiene que ser tu destino final. Si hasta hoy has estado en incredulidad, o persiguiendo caminos alternos, o viviendo en hipocresía, o confiando en tu justicia propia, o has resistido al Espíritu Santo, o incluso si te has alejado de la fe, mientras tengas aliento, puedes arrepentirte y Dios te recibirá. Lo único que no tiene solución es morir sin haber aprovechado la salvación. Hemos recorrido 7 grupos muy serios. Es momento de la reflexión final y de cumplir lo que te prometimos al inicio. Esa gran revelación sobre el factor común que hace a estas personas imposibles de salvar. Presta atención. Aquí está la revelación clave. En realidad Dios sí puede salvar a cualquier persona, pero no salvará a quien no quiera ser salvado. Ese es el factor común en todos estos grupos. No se trata de una limitación en el poder o el amor de Dios. Se trata de la actitud del corazón humano. Dios no puede salvarte en contra de tu voluntad. Él ha decidido concedernos libre albedrío y trabajar en cooperación con nuestra fe. Todos los grupos que analizamos tienen esto en común. De un modo u otro rehúsan, hasta el último momento, recibir la salvación en los términos de Dios. Piénsalo. Los incrédulos no quieren creer. Los que buscan otros medios no quieren venir por el camino verdadero. Los hipócritas no quieren sincerarse. Los autojustificados no quieren humillarse. Los blasfemos rechazan al Espíritu. Los apóstatas renuncian a la gracia. Y los que mueren en sus pecados agotaron su tiempo de decisión. En cada caso, el amor de Dios quiso salvarlos, pero ellos no lo permitieron. La única puerta que Dios no abre es la que nosotros mantenemos cerrada desde dentro de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 nos muestra a Jesús diciendo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Cristo toca, ofrece, insiste con amor. Pero la decisión de abrir es de cada persona. Él no derribará la puerta a la fuerza. Esta es la gran verdad. Dios quiere y puede salvarte, pero te ama lo suficiente como para no obligarte. La única persona que puede impedir que Dios te salve eres tú mismo. Ningún pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar, excepto el pecado de negarte a recibir el perdón. Ninguna carga es tan pesada que Dios no pueda levantar, excepto la carga que te niegas a entregarle. En resumen,
Dios no puede salvar a quien no se quiere acoger a su salvación. Ahora esta revelación no es para apuntar el dedo a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. ¿Hay algo en mí que esté resistiendo la obra de Dios? ¿He estado posponiendo mi decisión, o fingiendo una fe que no es real, o confiando en mis propias fuerzas? Hoy es un buen día para sincerarnos con nuestro Creador. Como enseña 2 Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca. Él hizo todo lo necesario. Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Resucitó y nos envió su Espíritu Santo para convencernos y guiarnos. Lo único que Dios no hará es decidir por ti. Esa es tu parte. Termino este mensaje con una invitación y una pregunta abierta para ti. La invitación es que, si te has identificado con alguno de estos grupos o conoces a alguien que lo esté, no te quedes de brazos cruzados. Ora, reflexiona, toma acción. Dios está más que dispuesto a perdonar, a restaurar, a salvar por completo a cualquiera que se acerque a Él. Mientras hay vida, hay esperanza. Y la pregunta final es, ¿en qué estado está tu corazón hoy frente a Dios? Solo tú y Dios lo saben. Pero lo que decidas al respecto tiene consecuencias eternas. Si necesitas hacer las paces con Él, no lo dejes para mañana. Ábrele la puerta hoy, porque fuera de Él no hay salvación, pero con Él hay vida eterna para todo aquel que cree.